con Notimundo a la Carta. De la presidencia de la Corte Nacional de Justicia a buscar la presidencia de la República. Ese ha sido el cambio de Iván Saquicela, quien aceptó la candidatura presidencial por el movimiento Democracia Sí. ¿Cómo construyó un proyecto político desde una función del Estado que debía mantenerse absolutamente independiente a la política? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Iván Saquicela, precandidato presidencial por Democracia Sí. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto conversar. Doctor, durante su discurso de aceptación de la nominación, usted afirmó que siempre llegó a los cargos por méritos y agregó que desde la Corte Nacional de Justicia ya no se puede luchar por la independencia judicial. ¿Cómo luchó por la independencia judicial desde la Corte Nacional de Justicia? Buenas tardes. En efecto, he sido fiscal con juez y juez, siempre por concurso, oposición y méritos, y fui el juez mejor evaluado de la Corte Nacional. ¿Cómo luché? Por ejemplo, recordará usted cómo denuncié y retiré la confianza al expresidente Wilman Terán cuando llevó un concurso tramposo en la Corte Nacional. De la misma manera, cuando se le quiso destituir sin tener competencia por parte del Consejo de la Judicatura a la Fiscal General del Estado. De la misma manera, defendí la institucionalidad cuando se me quiso destituir y se me suspendió. De la misma manera, defendí al Poder Judicial cuando no se quiso nombrar al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Tanto más que esto llevó a que la Corte Constitucional obligue al Consejo de Protección Ciudadana a nombrar al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Entre otras cosas, he sido muy crítico también, le quiero recordar, como usted mismo hemos conversado, por ejemplo, cuando se han otorgado habeas corpus ilegales. Recordemos, por ejemplo, el habeas corpus que se le dio al ciudadano Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, en Magdalena Alto, con mi firma y rúbrica, con la mía. Presenté la denuncia en contra de los jueces, que luego fueron destituidos. Recordará usted mi pronunciamiento público cuando un juez, mediante una acción de protección, le devolvió, para usar esta expresión coloquial, los derechos políticos al ex vicepresidente Glass. He defendido la institucionalidad y el derecho. Yo fui el juez que condenó en el caso Sobornos, sin que me tiemble la mano. Por eso, obviamente, tengo calificativos, soy adjetivado por parte de esto. Ahora, y concluyo diciendo que presenté varios proyectos de ley, reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, reformas al Código Orgánico Integral Penal. De forma concreta, le digo cómo defendí la institucionalidad. Ahora, doctor, creo que también es básico recordar, de hecho, una de las polémicas que rodeó su administración en la Corte, que fue precisamente esos acercamientos que usted tuvo con la política. En octubre de 2022, por ejemplo, Teleamazonas reveló que un día antes de que la Asamblea se instalara para el juicio político de los vocales de la Judicatura, que previamente lo suspendieron, usted habría hecho lobby para que sean destituidos. El medio de comunicación mostró evidencias de que usted se habría reunido con Virgilio Saquicela, que entiendo es su familiar, y entonces era presidente del Legislativo, y también con Esteban Torres, entonces coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano. Torres y Virgilio Saquicela confirmaron la existencia de la reunión, pero claro, esquivaron revelar si en efecto se trataba de los votos para el juicio. Su manera de luchar por la independencia de la justicia fue acercándose a la política e interfiriendo en las decisiones de un poder del Estado que debía estar totalmente alejado de presiones de la justicia. Exactamente al contrario. Y hoy es la oportunidad para decirlo de forma irrefutable. Qué bueno que hoy vayamos a tener una lectura diferente. Uno, el expresidente de la Asamblea no es mi familiar ni es mi primo, como tanto se ha dicho, se ha vendido. Le respeto como persona, como ciudadano, él tiene su línea política y yo no tengo nada que opinar al respecto. Desde ahí empecemos falso. Dos, yo me he reunido con varias autoridades cuando ejercía la presidencia de la Corte.
Y obviamente eran reuniones que tienen que ver directamente con nuestras funciones, porque yo era un presidente de la Corte muy activo, proponiendo, criticando, dando ideas, etc. Recuerde usted varios temas al respecto. Y ahora concretamente, mire, yo no he hecho eso, yo no he hecho lobby, yo no he hecho gestión, pero quiero decirle de forma categórica, señora periodista, a mí me asistió la razón. ¿Sabe por qué? Porque en ese juicio político de los vocales de la judicatura, más bien había tráfico de influencias, y ellos son, no yo, ellos son los que están procesados penalmente por tráfico de influencias, y lejos de que la justicia quiera interferir en la política, señora periodista, es al revés. Ellos están procesados por tratar de interferir en la justicia con fines políticos en la Asamblea Nacional, de modo tal que los vocales de la judicatura fueron censurados por la Asamblea Nacional. ¿Quién tuvo la razón? Iván Saquicela. ¿Pero usted te reconoce o no reconoce? Solamente para concluir, solo por favor para concluir. Reconozco que en ese momento quizá una lectura equivocada, pero por favor, yo le pregunto, ¿quién tuvo la razón? Ellos fueron censurados y fueron penalmente procesados. ¿Y quién luchó contra ellos? Yo, como presidente de la Corte, pero en ese entonces, claro, alguna gente decía Iván Saquicela, porque sencillamente se les trataba de proteger. La historia nos da la razón. Todos los vocales de la judicatura fueron finalmente censurados en la Asamblea Nacional y procesados penalmente. ¿Quién tuvo la razón, señora periodista? ¿Pero usted tenía o no tenía una cercanía con el poder político mientras presidía la Corte Nacional de Justicia? Absolutamente he sido claro. Que me diga alguien con quien he hablado. Pero salieron imágenes que se reunió. Absolutamente nada. Y mire lo paradójico. Cabalmente, cuando se habla de ese sector político, el sector político que cabalmente era aliado al correísmo. Y más bien, el expresidente Correa me insulta, me dice que soy un mequetrefe porque le condené. Ni siquiera existe congruencia. De hecho, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, a quien yo le retiré la confianza y le he cuestionado duramente, es la persona principalmente defendida por el correísmo, y él es quien ataca a la fiscal general del Estado con tantos inventos pero fue usted quien nominó a Wilman Terán. Fue usted. Y lo propio en contra de mi persona. Pero doctor, entonces, fue usted mismo el que nominó a Wilman Terán para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Fue usted mismo. Falso, de falsedad absoluta. Yo le he dicho ya en varias oportunidades, no sé si exactamente con usted, pero en el mismo medio de comunicación, pero si usted desea, señora periodista, yo le mando el acta en donde consta quiénes proponen y quiénes impusieron. Fue una imposición. ¿Sabe por qué? Justamente por la parte política, porque no se quería nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Sabe por qué? Por la metida de manos en la justicia. Y entonces, pero usted como presidente de la Corte Nacional de Justicia permitió por escrito de que ponga en el orden del día, de manera que se me impuso. No es cierto que yo le haya enviado una terna. Pero, doctor, eso es falso y es muy importante aclarar. Ok, pero doctor, usted como presidente de la Corte Nacional de Justicia permitió que le impongan, que se imponga un nombre como Wilman Terán. Quiero recordarle que yo me resistí y todo está documentado, porque cuando hubo una sesión del Pleno de la Corte, yo me resistí a poner. ¿Y por qué se resistió? Escúcheme, pero por favor, para dar completa la información. Luego se me dijo de que yo tenía que acatar so pena de destitución, porque de acuerdo a las normas de funcionamiento del Pleno de la Corte, se tenía que acatar porque estaba pedido por 14 jueces. De modo tal, señora periodista, que créase, no hay por dónde. ¿Sabe qué? Sí reconozco algo. Reconozco algo que usted, alguna expresión a su momento lo utilizó. Decía que uno de los cuestionamientos o problemas que yo tenía. Es verdad. ¿Sabe por qué? Pero el Consejo de la Judicatura y el poder político siempre metió manos. Por eso es que yo fui suspendido y se me quiso destituir. Vocales que me quisieron suspender y destituir, que me suspendieron, quisieron destituir, hoy procesados penalmente. Vocales que me quisieron destituir, me suspendieron, hoy censurados por la Asamblea Nacional. Vuelvo a decir, ¿quién tuvo la razón? ¿O acaso usted y los ecuatorianos pueden negar que hubo metidas de manos en la justicia? Lo que pasa es que yo no fui un presidente que me sometía al poder político, y por primera vez hubo un presidente de la Corte, por primera vez, que no se sometió ante el Consejo de la Judicatura. No se sometía al poder político, pero se reunía con los políticos de turno.
Se reunía con el sector político, se reunía con Iván Saquicela, que era... ¿Cuál sector político? Indíqueme usted, por favor. El presidente de la Asamblea y también con el líder del Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea. He indicado yo dos cosas. Primero, que las reuniones que existían con varios bloques en la Asamblea. ¿Y por qué no se las hacía en el despacho, en la Asamblea? Lazo, el presidente de la República, Noboa, el presidente de la Asamblea, Cronfle, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, eran de aspectos meramente del trabajo explicado con claridad. Y luego algo más, frente a lo que usted indica, señalo cuál fue mi posición. Pero qué más irrefutable que los vocales contra los que yo luché, combatí, no desde un tema personal, por la metida de manos de la justicia. ¿Qué más prueba que ellos fueron censurados? Ha pasado los meses. Quiero recordarle que muchos defendían a esos vocales de la judicatura. Doctor. Recordará usted, vuelvo a preguntarle, ¿quién tuvo la razón? No, aquí la que hace preguntas soy yo, doctor. A ver, ahora usted me hago una pregunta, okay. Y los que finalmente déjeme seguir preguntando porque si no, no vamos a poder continuar con la entrevista. Usted dice que usted le fue impuesto Wilman Terán. ¿Usted nunca en ningún momento consideró que Terán era una persona proba para el cargo? ¿Sabe que fue una decisión que hizo el Pleno? Pero en algo yo quiero serle sincero, y eso ha dicho el Pleno de la Corte. Nosotros no teníamos idea, eso le puede decir el presidente actual, José Suín, y los diferentes compañeros. Nosotros no teníamos idea de que él podría haber estado involucrado en algunos, al menos de mi parte, para nada. Pero aún así, yo no le he puesto. Y él pedía insistentemente, antes de la sesión del Pleno, que yo le ponga. Él se ofreció y yo me negué. Pero finalmente, como había intervención del poder político en la judicatura, entonces lo que sucedió finalmente es de que él logró que 14 jueces pidan que se ponga el orden del día, y le emocionaron y aprobaron. Por favor, hay actas. Si es que yo le muestro un acta sobre esto, y si yo le muestro el oficio donde se pide esto, quedaría claro aquello, yo le hago llegar. No falto la verdad. Créase, es la absoluta verdad. Doctor, y con todas estas polémicas que han girado en torno a su administración, tenga usted o no tenga la explicación, estas polémicas existieron, ¿considera que la ciudadanía debe confiar en candidatos que, por un lado, hablan de independencia de la justicia, mientras que sus acciones durante todo el periodo fueron públicas y habían muchos cuestionamientos sobre que justamente no se estaba trabajando por esa independencia? Yo creo que todo lo contrario, porque justamente después, yo no niego que hubo ciertas polémicas, como usted llama, pero ahora mismo, por ejemplo, en este diálogo, le digo con todo respeto, señora periodista, es irrefutable lo que yo expreso, porque no es verdad, porque no existen tales acusaciones. Y precisamente es lo contrario. Yo creo que una de las motivaciones fundamentales para participar es de que cabalmente amerita una enorme transformación y profunda transformación la función judicial, el Consejo de Prestación Ciudadana. Yo planteo una reforma constitucional en la Asamblea Constituyente que pueda volver a 3 poderes del Estado. Es decir, justamente el trabajo que se ha hecho, y muchísimos reconocen en el país, más allá de estos 2 o 3 cuestionamientos que quedaron completamente desacreditados por los propios procesos penales y lo que decidió la Asamblea Nacional. Entonces a mí me asiste la razón. No hubiera querido obviamente tener esas polémicas, desde luego que no, pero escapa de mí. Era por la persecución política y metida de manos de la justicia. Mire usted, seamos objetivos. La Corte Nacional hoy tiene apenas 8 jueces titulares. El Consejo de Judicatura con vocales suplentes de los suplentes. Y finalmente, con tantas polémicas del Consejo de la Judicatura, seamos objetivos. Contra eso yo luché, eso yo combatí. Una vez más, insisto, ¿quién tiene la razón? Esa es la verdad. Doctor, entonces yo creo que más bien muchísimo. De lo que se trata es de defender la democracia y el Estado de Derecho. Y claro, y habrá la oportunidad para dar a conocer propuestas claras y concretas en materia de economía. Claro que sí. Le llamaremos próximamente. Todavía hay tiempo política para la campaña y para hablar con cada uno de los candidatos. Doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Nos acompañó Iván Saquicela, precandidato presidencial por Democracia Sí. Notimundo.